Hola, hola alumnos, alumnas, buenas tardes. Les habla su profesora Mari. Espero que las clases de esta semana les gusten, puedan realizar algunos de los trabajos de los experimentos y a partir ya de esta semana les voy a pedir que me manden fotos de las tareas que voy a estar dejando. ¿Ya? Por lo general va a ser de una página o de 2 páginas del cuadernillo. Entonces, al final del video va a ir la recomendación, a donde tienen que notar las fotitos de su trabajo, para que yo pueda ir revisando y viendo cómo van avanzando. Y también les recuerdo que cualquier duda, consulta, algo que no se haya entendido en la clase, pueden hacerlo saber a través del Messenger del Facebook Marilicaya. Espero que estén súper bien. Les deseo muchas bendiciones a ustedes y a todas sus familias. Comenzamos. Bien, en la clase de hoy día entonces nuestro tema va a ser reforzamiento de la unidad, ¿cierto? El tema de cambio climático. Objetivo de la clase va a ser el análisis de gráficos respecto del cambio climático. Recordemos, tenemos aquí esta imagen que representa lo que es el cambio climático en sí, ¿cierto? De una tierra saludable, una tierra verde, fértil, todo el avance de la tecnología y de todo lo que nosotros hemos ido construyendo y todo, cómo nos ha ido perjudicando, ¿cierto? Por la inconsciencia que hemos tenido al realizar nuestras acciones sobre nuestro planeta y a lo que nos va llevando. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Va a ser entonces la variación global del clima en la Tierra. Y este se va a producir, ¿cierto? Se producen en los parámetros del clima como la temperatura, las precipitaciones, que serían la lluvia, ¿cierto? La nubosidad, etc. Sus causas pueden ser naturales y en estos últimos años a causa de la acción del hombre, que era lo que les explicaba a partir de esta imagen de aquí, ¿cierto? Que vamos a tener entonces que si bien es cierto el cambio climático puede ser de origen natural, en donde las consecuencias no son tan drásticas, desgraciadamente por la influencia de la acción del hombre, tenemos que en estos últimos años el cambio climático ha sido, gracias a esto, y ha producido una consecuencia muy negativa. Acá tenemos una imagen que habla sobre el cambio climático, ¿cierto? Que sufre la Tierra, pero desde un punto de vista negativo, con las consecuencias que tienen todas nuestras acciones humanas. La parte 1, ¿cierto? Dice los gases emitidos por las industrias, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, principalmente impiden que el calor del sol regrese al espacio exterior, por lo que éste se queda en la atmósfera afectando, ¿cierto? Provocando el famoso efecto invernadero. En un segundo plano, esto provoca, ¿cierto?, el aumento de la temperatura media de la atmósfera terrestre, ¿cierto?, de 2 a 4 grados aproximadamente. Vamos a tener también que como consecuencia se presenta una disminución del hielo, como decía, hablábamos de los deshielos en los polos, de los glaciares, ¿cierto? En el Ártico ya va un 30% menos hasta el momento y un aumento del nivel del mar, porque si esto se deshiela, ¿cierto?, aumenta el nivel del mar. Tenemos algunos efectos, ¿cierto?, fenómenos meteorológicos, como los huracanes, los tornados, ¿cierto?, las sequías, las tormentas de viento, incendios forestales que van a estar afectando, ¿cierto?, producto de todo este cambio climático. Y por último, al final, ¿cierto?, la deforestación, la extinción de especies, escasez de agua y alimentos, migraciones, incremento de enfermedades, que es como consecuencia ya mucho más negativa de todo este proceso que está viviendo nuestro planeta y que estamos viviéndonos todos. Entonces, en base a eso, ¿en qué vamos a trabajar hoy día? Vamos a trabajar con este gráfico que nos habla un poco sobre el cambio climático. Dice: observa atentamente el siguiente gráfico sobre el cambio climático y la temperatura media del planeta. Luego responde las preguntas planteadas. Entonces, el título del gráfico es el aumento de la temperatura global de la Tierra. Y vamos a tener que en el eje Y tenemos la escala para la temperatura global, ¿cierto? En grados Celsius. Esa es la unidad en la que está midiéndose. Y acá, en el eje X,
vamos a tener los años en que se ha ido evaluando, ¿cierto? La temperatura, los lapsos. Vamos a tener que ir de 1881 a 1890, ¿cierto? ¿Cuál fue la temperatura media, ¿cierto? Entre esos años. Después de 1891 a 1900, la temperatura de ese otro tiempo y así sucesivamente. Entonces, en base a este gráfico, vamos a responder las siguientes preguntas. Fíjense bien acá, sí, ya para poder interpretar bien. De una temperatura de 13,68 grados Celsius, de temperatura media en la Tierra, en este tiempo, entre 1881 y 1890, en el año ya, entre el 2001 y el 2010, ¿cierto? Tenemos 14,47 grados Celsius. Fíjense bien cómo fue aumentando, no disminuye. Si bien es cierto hay algunas variables, ¿cierto? Unas pequeñas variaciones, la tendencia es al aumento. Por eso le llamamos aumento de la temperatura global en la Tierra. Resuelve según el gráfico. ¿Qué información nos entrega el gráfico? ¿Qué información estaría entregando este gráfico entonces en vista de lo que vimos? Nos entrega la información de cómo ha ido aumentando la temperatura del planeta a lo largo de 120 años aproximadamente. Luego, ¿qué ocurrió con la temperatura media del planeta entre los años 1971 y el 2010? ¿Y a qué lo atribuye? Aumenta significativamente la temperatura del planeta, ¿cierto? Espérenme un ratito acá. Entre estos años, 1971 y el 2010, fíjense bien, de la tendencia de aumento que iba, fíjense cómo aumenta en estos últimos años. Es una tendencia de un aumento muy abrupto, ¿ya? ¿A qué creen ustedes que se deba eso? Porque acá dice, ¿a qué le atribuyes? ¿Qué atribuiríamos eso? Entre estos años tenemos un mayor, las tecnologías y la industria avanza a pasos muy, muy agigantados. Por lo tanto, podríamos atribuirle, ¿cierto?, a eso más que nada. ¿Qué capa de la Tierra se ve principalmente afectada producto de este cambio climático? ¿Qué capa de la Tierra sería? Aquí les puso la pista. La capa que primeramente se va a ver afectada, ¿cierto? El cambio climático exacerba la contaminación del aire local y regional y retrasaría la recuperación de la capa de ozono. A la inversa, la contaminación del aire local afecta el clima mundial. Por estas razones, la capa de la Tierra más afectada es la atmósfera, es la que primeramente se va a ver afectada, ¿ya? ¿Cuál es la relación entre el incremento del efecto invernadero y el cambio climático? Ojo con eso, acá me están preguntando, la palabra clave acá es relación, ¿cómo se relaciona el incremento, el aumento del efecto invernadero, o sea, el aumento de todos los gases de efecto invernadero, con el cambio climático? Entonces tenemos que la mayor cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera contribuyen directamente a un aumento de la temperatura global terrestre y desencadena efectos de colapso cuando el efecto invernadero se convierte en un fenómeno con consecuencias negativas para la vida del planeta. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando, ¿cierto?, de cambio climático. En este caso, se van a relacionar porque el efecto invernadero dijimos que era una acumulación de gases de invernadero que iban a atraparse, que quedaban atrapaban los rayos del sol, ¿cierto? El calor y no lo permite que esto se disipe al espacio. Por lo tanto, provoca un aumento en la temperatura de la atmósfera. Y ese aumento en la temperatura de la atmósfera tiene una consecuencia que tiene que ver con los colapsos, ¿cierto?, de nuestros sistemas en nuestro planeta, provocando este cambio climático. De esa manera se relaciona. Mientras mayor cantidad de gases invernaderos, mayor van a ser las consecuencias negativas en el cambio climático que vamos a estar enfrentando. Ahora les toca a ustedes. La tarea es la siguiente. Tenemos un gráfico
muy parecido al que estábamos estudiando recién, ¿ya? Todo igual relacionado con el cambio climático. Nuevamente tenemos en el eje Y la temperatura global, grados Celsius, tenemos a lo largo de los años, también acá, en el eje X, y tenemos acá la tendencia del aumento de la temperatura global de la Tierra. Ahora ustedes van a resolver las siguientes preguntas y de acuerdo al gráfico que les he mostrado. Van a anotar las preguntas y pueden después retroceder a la imagen donde está el gráfico para que puedan resolver. ¿Qué ocurrió con la temperatura media del planeta entre los mismos años del gráfico anterior, 1971, y en el año 2010? ¿Cierto? Si nos fijamos nuevamente, ¿qué tenemos acá? Y luego dice, formula una hipótesis que explique el cambio de la temperatura del planeta en estos últimos años. Recordemos que la hipótesis es la respuesta, ¿cierto? Una hipótesis es una respuesta, la posible respuesta a una pregunta de investigación. En este caso, ¿cierto? La pregunta de investigación sería, ¿qué es lo que provoca? Porque me dice, ¿cuál es la hipótesis que explique el cambio de la temperatura del planeta en los últimos años? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que ha provocado ese cambio de temperatura en estos últimos años? Entonces ustedes, en base a lo que ya saben, a lo que ya manejan, van a formular una posible respuesta para esto. Lo que ustedes creen en base a sus conocimientos que ya tienen, que es la causa del aumento de la temperatura en este último tiempo. Luego van a investigar en diversas fuentes confiables de información sobre el cambio climático de nuestro planeta. Van a escribir, escribe tus principales hallazgos a continuación. Por lo menos en 2 fuentes. Van a buscar acá información sobre el cambio climático, por lo menos en 2 fuentes, y van a colocar ahí, si lo encontraron, no sé, por una página web, van a colocar la dirección o el link de donde ustedes sacaron esa información. ¿Ya? No quiero un tremendo texto. Es solamente así como lo que les llamó la atención, principalmente respecto del cambio climático, lo que encontraron en esos 2 lugares o 2 libros, como ustedes quieran, estimo inconveniente. ¿Ok? Y después dice, compara la información obtenida y tu hipótesis planteada en un comienzo. O sea, voy a utilizar la información de esos 2 lugares, ¿cierto? De internet o de libros que investigué respecto del cambio climático y voy a compararlo con mi hipótesis, ¿ya? Para poder ver si coinciden o no, si son consecuentes ambas entre sí, ¿cierto? Para poder determinar si la hipótesis es correcta o no. Y explico por qué digo que sí es coherente con lo que encontré o por qué digo yo que no se condice con la información que encontré. Para terminar entonces, ustedes cuando ya terminen todo el desarrollo de estas preguntas van a sacar una foto de su trabajo y van a mandarla, ¿cierto? Con su nombre y su apellido al Messenger mío del Facebook. Ya me van a buscar por Marilyn Gallar. Van a decirle a su apoderado que los ayude en el caso de que está su apoderado representándolos a ustedes. Ya, para cerrar la clase, entonces, hoy día aprendimos cómo se relaciona el efecto invernadero con el cambio climático y dijimos que mientras más gases de efecto invernadero, mayor va a ser los efectos negativos del cambio climático. Cómo la contaminación a causa de la actividad humana puede alterar, ¿cierto?, el equilibrio de todo un planeta. Y cómo todo nuestro planeta se relaciona entre sí indiscutiblemente. O sea que es inevitable que por mucho que yo tenga una muy buena conducta, ¿cierto? Yo no contamine ni nada por el estilo, pero es inevitable que también me afecte a mí. Por lo tanto, es súper importante poder hacer, ¿cierto?, que las demás personas que nos rodean tomen conciencia del real problema que existe. ¿Ya? Y por último, desarrollamos la habilidad de análisis de gráfico a través de la tarea y del ejercicio que hicimos en la clase de hoy. Espero que estén súper bien, que les haya quedado clara la clase. En caso de que no y tengan alguna duda o consulta, me la hacen saber por el mismo Messenger del Facebook Marilyn Gallar. Cuídense mucho, que estén muy bien.